Hola a todos. Qué gusto arrancar con este análisis. Hoy vamos a desglosar una obra espectacular y fundamental para entender cómo funciona el mundo en el que vivimos, la séptima edición de Principios de Economía de N. Gregory Mankiw. A ver, muchas veces tenemos esta idea de que la economía es pura matemática abstracta, gráficos aburridísimos en una pizarra, o que solo se trata de dinero y bancos. Pero para nada. El objetivo de nuestro recorrido de hoy es cambiar ese chip por completo. Vamos a ver la economía no como un montón de fórmulas rígidas, sino como el estudio de las decisiones reales que las personas tomamos todos los días. Es literalmente el mapa del comportamiento humano. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y directa. Empezaremos hablando de el negocio de la vida. Luego veremos las razones prácticas para estudiar esto. Pasaremos a cómo funcionan los mercados. Daremos un vistazo al gran panorama macroeconómico y cerraremos con las nuevas fronteras del conocimiento. ¡Arranquemos! Punto número 1. El negocio de la vida. Para entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, primero tenemos que definir de qué estamos hablando exactamente. Fíjense en esto. Allá por 1890, el gran economista Alfred Marshall escribió una frase que destruye cualquier mito al respecto. Dijo, «La economía es un estudio de la humanidad en los negocios ordinarios de la vida». ¿No es una genialidad? Esta simple frase nos aclara de inmediato que esto no es un club exclusivo de la bolsa de valores. Sigue siendo tan real hoy como hace más de 100 años. Se trata de la humanidad. Se trata de nosotros en nuestras elecciones comunes y corrientes. Y para aterrizar esto en la vida real, el texto nos plantea preguntas cotidianas fascinantes. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué es casi un milagro conseguir un buen apartamento en Nueva York? ¿O por qué una aerolínea de repente te cobra mucho menos por un boleto de viaje redondo si decides pasar la noche del sábado en tu destino? Y ni hablar de por qué actores como Leonardo DiCaprio ganan millones y millones por una película. Ojo, estas no son trivias para un juego de mesa, son misterios reales del comportamiento humano y de la escasez. Son esas frustraciones y curiosidades diarias que los principios económicos nos ayudan a resolver entendiendo los incentivos. Pasemos a la parte 2. Razones para estudiar economía. Básicamente, ¿por qué debería importarnos todo esto? Mankiw nos plantea que existen 3 pilares, 3 razones fundamentales que hacen que cada minuto que pasamos tratando de entender el mundo con un lente económico valga totalmente la pena. Vamos a verlas. La primera es comprender el mundo, así de amplio, entender desde por qué un país tiene una calidad de vida increíble mientras otro batalla con una inflación descontrolada. La segunda razón es volvernos participantes más astutos. A ver, saber de economía no es una fórmula mágica que nos hará millonarios de la noche a la mañana, pero vaya que ayuda a tomar mejores decisiones sobre cuánto ahorrar, cómo invertir o qué precio ponerle a un emprendimiento propio. Y la tercera es entender hasta dónde llega el gobierno, conocer los límites reales de la política económica para poder evaluar con ojo crítico desde los impuestos hasta el libre comercio. Sección 3. Funcionamiento de los mercados. Aquí es donde bajamos a nivel de cancha para ver cómo interactúan las personas y las empresas localmente. Piensen en su heladería favorita por un momento. Para entender conceptos que suenan súper académicos como la oferta, la demanda y la elasticidad, solo hay que observar cómo funciona ese local. Si los precios suben, la gente decide comprar menos helado, ¿verdad? Y a su vez, la tienda tiene que decidir cuánto producir para no quedarse con mercancía derretida. Las fuerzas del mercado están actuando ahí, todos los días, usando los precios como un mecanismo brillante para repartir los recursos. O imaginen una fábrica de galletas. Aquí es donde la teoría choca con la realidad física. Para que esa fábrica opere y sea rentable, hay decisiones críticas detrás del telón. Cómo calculan sus costos fijos y los variables, y cómo buscan sacarle la mayor ganancia posible, ya sea que compitan con 1000 marcas más o que tengan un monopolio. Cada galleta que sale del horno lleva consigo un cálculo matemático rigurosísimo de lo que cuesta producir exactamente una unidad extra. Llegados a este punto, tenemos que dar un salto conceptual enorme para entrar a la segunda mitad del texto. Pasamos de la microeconomía, que es como usar una lupa para estudiar cómo las familias y las empresas toman sus decisiones, a la macroeconomía, que es básicamente cambiar esa lupa por un telescopio para estudiar los fenómenos que impactan a un país entero. Es otra perspectiva completamente.
Lo que nos lleva perfecto a la parte 4, el panorama macroeconómico. Aquí empezamos a hablar de la salud y el nivel de vida de toda una sociedad. Escuchamos índice de precios al consumidor o inflación en las noticias y suena complicadísimo. Pero en realidad un simple carrito del supermercado lo explica todo. Imaginen una canasta llena de cosas cotidianas, alimentos, ropa, algo de tecnología. Y luego los economistas rastrean cómo cambian los precios de esa misma canasta mes a mes. Es la métrica fundamental para entender si nuestro dinero está perdiendo valor o no con el paso del tiempo. Pero claro, la macroeconomía va mucho más allá de las compras de la quincena. El texto nos sumerge en las grandes ligas a largo plazo. ¿Qué hace realmente que un país produzca más y crezca? ¿Cómo se conecta algo tan personal como el ahorro con las grandes inversiones del sistema financiero, las dinámicas complejas del desempleo y cómo diablos funciona todo el sistema monetario? Son como esas palancas invisibles que dictan si habrá prosperidad o no en las próximas décadas. Y así, llegamos a la parte 5, la frontera del conocimiento, donde exploramos las teorías modernas que empujan los límites tradicionales. Si observamos un puerto comercial lleno de contenedores, nos cae el 20 de inmediato. La macroeconomía moderna está totalmente interconectada. Ningún país opera en aislamiento, eso es imposible hoy en día. Las economías abiertas dependen profundamente del comercio internacional. Lo que entra y sale de esos puertos, las ganancias y pérdidas de exportar o importar, todo eso moldea nuestro escenario global. Y para demostrar que esto no es una ciencia estancada, el libro nos lleva a situaciones reales donde los mercados, fallan. Habla de la información asimétrica. Ya saben, cuando en una transacción una parte tiene mucha más información que la otra. También incorpora la economía política y algo fascinante, la economía conductual. Esto es integrar la psicología a la ecuación, reconociendo que las personas no siempre somos calculadoras racionales perfectas, sino que a veces nos gana la emoción, un sentido de justicia o simplemente somos inconsistentes. Somos humanos al fin y al cabo. Y bueno, con esto cerramos este gran recorrido. Hemos mapeado muchísimas fuerzas, desde qué define el precio de un helado hasta las dinámicas de la inflación a nivel mundial. Pero, volviendo a la idea inicial, si la economía es realmente el estudio de la humanidad en nuestra vida cotidiana, la pregunta que nos tenemos que llevar es, ¿cómo va a influir todo esto que vimos en la próxima gran decisión que tomemos? Entender estos mecanismos no es para pasar un examen académico, es, sin duda alguna, la mejor herramienta que podemos tener para navegar el mundo real de forma mucho más astuta. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo.